Bien, jóvenes, siendo las 5:37 de la noche del 28 de noviembre del año 2025, iniciamos esta su tercera clase sobre los recursos ante la jurisdicción inmobiliaria como parte de la maestría en Derecho Inmobiliario impartida por la extensión de posgrado de la ciudad de Nagua de la Universidad Católica Nordestana. En la última clase nos quedamos en parte de lo que eran los recursos administrativos. Habíamos referido al recurso de reconsideración. ¿Quién se anima y me recuerda si puede dar una definición del recurso de reconsideración? Levantándome la mano. Lo que pueda recordar. ¿Qué es un recurso de reconsideración? Puntualmente. Adelante, Paula. Buenas tardes. El recurso de reconsideración es un medio administrativo que le permite a una persona solicitar, ya sea a la misma autoridad que dictó una sentencia o un auto, para que reconsidere su decisión, ya sea Excelente, o ex- excelente definición, Paula. Efectivamente, como Paula ha mencionado, el recurso de reconsideración es una vía de retractación que se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto o decisión administrativa que se pretende impugnar. Si el recurso de reconsideración es emitido por un acto administrativo emanado del abogado del Estado, obviamente el órgano competente es el mismo abogado del Estado. Entonces, ¿en qué se fundamenta este recurso de reconsideración? La idea de este recurso es bajo la noción de que la administración debe tener la oportunidad de revisar sus propios errores sin necesidad de que intervenga un proceso judicial y que se haga de la forma inmediata. Aquí se ven vinculados principios como son los de eficacia administrativa, debido proceso y tutela judicial efectiva. Se vincula además con el principio de autotutela administrativa, con el de economía y el de celeridad procesal. Y por supuesto, el principio de confianza legítima. Señores, les pido disculpas, la laptop tiene un pequeño defecto que con el tema de la cámara no la vamos a tener disponible para la clase de hoy. Me imagino que para muchos de ustedes eso será un alivio porque ver mi cara quizás no sea lo más agradable. Pero nada, continuamos. ¿En qué forma debe de interponerse recurso de reconsideración? Como lo habíamos hablado anteriormente, se hace mediante escrito ante el mismo órgano que emitió el acto o resolución definitiva que se impugna. La instancia tiene que cumplir con esos requisitos que ustedes ven en pantalla. Tiene que especificarse de que se trata de un recurso de reconsideración, tiene que ir dirigida al mismo órgano que emitió la actuación impugnada, tribunal, mensuras o registro en este caso, especificar, ojo con estos jóvenes, especificar el acto impugnado, es decir, el número de resolución, el de oficio, la fecha del oficio, referencias precisas que nos permitan detectar cuál de todos los actos que ha dictado esa persona fue el que se está impugnando. Especificar la calidad del solicitante y sus generales, justificando su interés. La instancia también recuerden que debe estar motivada y contener las razones justificaciones por las que se solicita la reconsideración. Hacer contar la fecha de la solicitud, estar debidamente firmada y cuál fue el plazo con el que cuenta la parte para interponer este recurso. ¿Quién se recuerda de ese plazo? Levantándome la mano. Ah, Isairis. Saludo, magistrado. El plazo son 15 días. 15 días. Muy bien, Isaire. Pero ¿desde cuándo se compute ese plazo de 15 días? A partir de que se dicta la resolución. Excelente. Esto es muy importante tomarlo en consideración, señores, porque una determinación de heredero, una partición, una solicitud administrativa, cuando viene a ver me la someten hoy y mañana yo la rechazo. Pero el hecho de que yo la rechace mañana y salga con fecha de mañana no significa que automáticamente Aurelia, que acaba de levantar la mano, tenga conocimiento de esa resolución. Es a partir de que tenga un conocimiento formal de ese acto que se abre el recurso de reconsideración. Hay incluso un argumento en donde dice que como es un acto propio, realmente es un plazo que nunca corre. Porque al final del día, supongamos que tengamos conocimiento material del acto. ¿Quién le computa un punto de partida? Porque el tribunal normalmente no le notifica a la parte reclamante o a la parte requiriente la respuesta de ese acto. Quizá cuando se retire secretaría, pero
En cierto modo, para mí, este es un plazo como flexible, porque está ahí, pero realmente hay dificultades para fiscalizarlo. Entonces, algo importante que se tiene que tomar en cuenta es que la parte recurrente debe de aportar, en caso de que sea necesario, nuevas pruebas a partir de los motivos dados por el órgano que emitió la actuación administrativa. ¿Quién me puede dar un ejemplo de un caso de reconsideración donde sea útil y pertinente depositar nuevas pruebas para justificar la reconsideración? Albaneri levantó la mano, dígame usted. No se escucha, se oye lejos. Los demás pueden. Ahora sí. Ok. Adelante. Sí, yo he trabajado casos en donde se me ha rechazado una determinación de heredero o porque no está depositada. Se tumbó el audio. Habilítalo de nuevo, Alba. Profe, Le escucho, Aurelia. también en el caso de lo que es una Escucha, profesora. de transferencia. Ah, bueno, vamos a dejar. Adelante, adelante primero Albaneri y luego Aurelia. Primero a usted, Albaneri. Sí, he dicho que he solicitado la reconsideración porque, como usted dijo, los casos se trabajan rápido y el tiempo de respuesta de enviar el duplicado de registro al tribunal a veces es largo y se ha rechazado porque no se encuentra depositado el duplicado. Entonces ahí yo reconsidero y le indico al tribunal que el título está en el expediente y que ha sido solicitado para su envío. Correcto, ese es un muy buen ejemplo de depósito de nueva prueba para justificar la reconsideración. Aurelia también tenía la participación. Sí, profe, me refiero cuando uno va a hacer una transferencia con respecto a un inmueble y no ejemplo, no se deposita lo que es el estado jurídico del inmueble. Ah, perfecto. Ese es un muy buen ejemplo. O sea, que se rechace por falta de certificación de estado jurídico del inmueble, se somete a reconsideración y en la propia reconsideración se deposita certificación de estado jurídico del inmueble. Algo interesante, Aurelia, sobre este punto. Desde una perspectiva clásica, si el motivo por el cual se rechazó la reconsideración es porque no habías depositado la certificación de estado jurídico del inmueble, parecería ser que aunque la deposites en la reconsideración, no estuvo errada la primera decisión. Sin embargo, y esta es una tendencia más moderna, se debe tener un razonamiento más flexible en el sentido de que como no es un proceso contradictorio, si se te brinda, si vía la reconsideración, tú tienes la posibilidad de enmendar tú, pues perfecto. Entonces, creo yo que poner al usuario a tomar el camino más largo porque el juez no se le baje el ego es una situación problemática. Es decir, si pueden aportar la certificación en fecha posterior junto con la reconsideración, evidentemente que sale mucho más eficiente inclusive resolver la situación de esa manera que reiterar un rechazo porque aunque depositaron la certificación, no desdice la primera decisión. Bien, Yasmile tiene la mano levantada. El principio de eficacia, que es muy... Exactamente. Y el principio pro usuario sobre todo. Sí. Adelante, Yasmile. Sí, magistrado. No, que en ese caso uno tiene la libertad de depositarlo, pero también bajo la salvedad, ¿no? De que lo ideal sería que se acoja el recurso. Ahora bien, eso va a depender mucho del criterio del juez. O sea, no tiene la obligación, si es por un tema de que realmente el juez no se equivocó, o el registrador en su defecto, si él no se equivocó, pues puede decir, bueno, yo no me equivoqué, ya somételo desde cero. Pero está como muy a criterio. Sí, pero que al final del día Yo no someto, se no me lo puede. rechacen. No. O sea, lo que yo digo es, por ejemplo, hay dos tendencias y desde una perspectiva clásica se puede perfectamente decir, hey, técnicamente el juez tiene razón, pero ahí eso es como perderse, por mirar los árboles, perder de vista el bosque. Entonces, al final del día, lo que tú tienes que mirar desde una perspectiva holística es si en términos esenciales lo que se te está pidiendo procede. O sea, toma un ejemplo que es el que yo creí que ustedes iban a dar. Dilenia vende una parte junto con Daritza y junto con Aurelia, venden sus derechos sucesorales a Hilda.
Entonces es una determinación de heredero, partición y transferencia. Pero Dilenia no firma directamente el acto, sino que lo hace a través de Jamie como su representante. ¿Qué sucede ahí? Que me depositan la determinación de heredero, me depositan la partición, me depositan el acto de venta, pero no me depositan el poder. Entonces, por falta de poder de uno de los supuestos vendedores, se rechaza. En la reconsideración me depositan el poder de representación que hacía falta. La gran pregunta ahí sería, esa prueba nueva no viabilizaría por la ruta de la reconsideración a que se acoja lo que se está pidiendo de fondo. Y opino que la posición más razonable en este caso es que sí. Entonces, evidentemente que con esta situación hay que tener como una perspectiva con una visión más abierta, porque incluso tú puedes quizás inflar los números estadísticos, pero no le está dando respuesta a la necesidad de a través del tribunal. Es mi humilde opinión. Gira tiene la mano levantada, dígame, Gira. Sí, era con relación al primer ejemplo que ponía Aurelia sobre el recurso de reconsideración, que más bien en esos casos, más que un rechazo de esa solicitud de una transferencia por falta de un simple documento, más bien lo que operaría en principio sería un oficio de observación a los fines de ser subsanable. O sea, que entiendo que no daría el traste como de inmediato al rechazo de la petición, y sería subsanado para no tener la necesidad de que el usuario se vea precisamente en la necesidad de tener que ejercer el recurso de reconsideración. Totalmente de acuerdo. Como Totalmente en de ese acuerdo. tipo de ejemplo de manera específica. Totalmente de acuerdo. Aunque tomemos en consideración que puede ser una transferencia entre registro de título, pero también puede ser una transferencia ante tribunales. El tema con tribunales, sobre todo con instancias administrativas, es, y más ahora que nos están fiscalizando todo lo que entra y todo lo que sale, desde que ustedes dan una entrada a un proceso, ya a los 15 días, ese es un proceso administrativo, se cae en mora, lo que significa que los procesos administrativos requieren de una respuesta. Obviamente que eso no necesariamente tiene que ser una camisa de fuerza para que un expediente incompleto no se le busque la vuelta para salir de él. Pero si, por ejemplo, ustedes ven que ese compás de espera que válidamente Gira menciona, no lo da el tribunal, a veces es por una situación burocrática más que racional, y por ende, aunque lo rechace propiamente dicho, existe la posibilidad de enmendarlo por vía de una reconsideración. O mejor aún, como las decisiones administrativas no adquieren la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, puedes puedes volver a someterlo, haciendo incluso referencia a las piezas donde están en el expediente original. Se cayó. Veo que tiene a Albanelli la mano levantada y luego Darisa. Adelante, Albanelli. Sí, en ese mismo orden, con relación a lo que Aurelia y Gira explicaban, hay que tener en cuenta de que el tribunal no emite oficio de observación. Sí, yo imagino que el contexto en donde Gira lo está mencionando, en el contexto, por ejemplo, del registro de títulos. Los Sí, tribunales. por eso me refería al ejemplo. Se ha dado el caso también en registro de Aurelia, con relación al registro. Exactamente, que registro. Ajá, sí, entonces haciendo mención de que el tribunal lo rechaza o acoge. Y registro, Sí. por ejemplo, ahí me ha pasado también de que un deslinde administrativo, al registro verificar el inmueble o la parcela madre, se determina de que hay una litis inscrita. Inmediatamente en registro de esa litis inscrita, lo que hace es que rechaza y remite el expediente a mensura. Pero se ha dado el caso de que dicha litis está ya cancelada, o sea, ya y también se me ha cogido. Ok, eso es posible perfectamente también. Darisa tiene la mano levantada. Adelante, Darisa. Profe, Ajá. es como una inquietud, porque mira, si hay un deslinde y ya, ejemplo, en audiencia es evidente que no tuvo ninguna contradicción,
pero sabemos que algunas veces o no somos tan organizados o hay contratiempos y situaciones, hay personas o habemos que no solicitamos certificaciones de estado jurídico como a tiempo. Las cosas se complican y registro no ayuda. Uno, lógico, pide, bueno, pues un plazo de 15 días para, en virtud de depositar las certificaciones que me faltan. Pero pasa el plazo de 15 días. Lógicamente, se emite una sentencia donde se rechaza totalmente, se declara inadmisible ese expediente. Yo me pregunto, aunque eso no es administrativo, eso se podría considerar de que uno puede. Ok. Ok. Ya. No, porque si ustedes se leen la ley, el artículo 129 y el 130 de la ley 108-05 define claramente el deslinde como un proceso contencioso. Es decir, se conoce en tribunales. Yo sé que se le está buscando la vuelta por vía reglamentaria, por vía resolutiva, de que los deslindes sean administrativos. Y amén, si eso le resuelve la vida a muchísima gente, perfecto. Yo solamente diría que lo que no se ven llanto, se ven suspiros, porque lo deslindes que no se conocen de manera administrativa, luego viene el litis para corregir los tollos que hacen administrativamente. Sin embargo, el primer gran argumento en contra de esto es que todo reglamento, toda resolución que lo coloque administrativo choca de frente con la ley. La ley habla de que para el deslinde tiene que celebrarse una audiencia. Incluso dice que son las reglas del saneamiento prácticamente que se adaptan a las reglas del deslinde. Entonces, evidentemente que le está dando una connotación contenciosa, jurisdiccional y hasta cierto punto litigiosa, y las vías de los recursos que están abiertas para lo del INDE son las vías jurisdiccionales, como lo sería la apelación y como lo sería la casación en última instancia. No obstante, si se cometió un error material en una sentencia de deslinde, se puede solicitar una corrección de error material que se le ha definido con la ley como un recurso de revisión por causa de error material, pero como veremos más adelante en la clase, en términos reales, eso no es un recurso. Bien, entonces, creo que ya en esa parte ustedes también, yo lo veo perfecto. El procedimiento a seguir en la reconsideración, en primer orden, es el depósito ante la Secretaría del Tribunal o la oficina del órgano apoderado, una instancia introductiva. Si hay partes involucradas que requieran ser notificadas, se les notifica en un plazo no mayor de 2 días franco a partir de interponer la reconsideración. Y se deposita ante el órgano apoderado las objeciones de la tercera persona notificada si las hubiere. Es decir, si alguien se opone a tu recurso de reconsideración y te lo hace saber, eso debe notificarlo. Entonces, ¿cuáles son los resultados que se pueden obtener de un recurso de reconsideración? Se puede acoger y reconsiderar la cuestión, se puede rechazar y mantener la posición inicial, pero ¿qué pasa si el órgano se mantiene en silencio? Aquí es donde se ha tenido todo un debate en base al silencio administrativo. Hablamos de eso en la clase pasada. Sí, magistrado. Perfecto. Pero no tanto, porque el último problema era que tenía más o menos esa problemática y ese fue el que faltó por debatir. Ah, perfecto. A esto cabe destacar que el Tribunal Constitucional, esa sentencia que está ahí citada, ha señalado que el silencio administrativo es una ficción jurídica, una ficción, o sea, una mentira, una invención que permite considerar aceptada o rechazada una solicitud ante la administración cuando no se responde en el plazo legal o razonable. Refiere también a una decisión que dicho silencio puede ser de dos tipos. Positivo, cuando se debe interpretarse como una aceptación implícita de lo peticionado, y negativo, cuando se manifiesta como un rechazo implícito a la solicitud planteada. Mientras que el silencio positivo requiere que una norma expresa así lo disponga, el negativo tiene lugar sin necesidad de positivización legal. Es decir, en este caso, en el caso de la jurisdicción inmobiliaria, el silencio administrativo equivale a un rechazo del recurso de reconsideración. ¿Y qué tiene esto como consecuencia? Que se habilitan los recursos posteriores.
El Tribunal Constitucional dice que ese silencio administrativo resulta lesivo a los derechos fundamentales de la parte peticionante. Esencialmente, el derecho a una decisión expedita y el deber de motivar, que pesa aún ante la administración pública, por lo que vimos del artículo 69 de la Constitución. Es decir, tanto la negativa a una respuesta como la respuesta negativa habilita el recurso jerárquico, de conformidad con el artículo 190 de la resolución 787 del 2022. Bien, entonces, ya sabiendo qué mecánica tiene el recurso de reconsideración, se interpone, llega al órgano, el órgano tiene 2 a 3 salidas, puede acoger el recurso y desdecir su decisión o modificarlo, variarla, puede rechazarlo y mantener su decisión o no decir nada que se interprete implícitamente como un rechazo. ¿Vamos bien, joven? Sí, maestro. Excelente. Entonces, Profe. Ajá, Sí, dígame, maestro, Paula. excúsame que lo interrumpa. Yo quería que usted leyera algo que yo compartí en el grupo, que lo vi ahí en un grupo de juristas que yo sigo. Yo te estoy viendo haciendo una maestría en Facebook en todos los trapos de post, Aurelia. Ay. Me Déjame llama ver. la atención. Los plazos para la la atención. Los plazos para las actuaciones de la parte afectada por una resolución que intervenga dentro del procedimiento administrativo, como es el recurso de reconsideración que fuera recurrido ante dichos jueces, son plazos hábiles y francos. Hay que recordarse, señores, que las citas, igual que la cita bíblica, hay que verla en contexto. Hay que ver, por ejemplo, como ahí dice que es una decisión de la tercera sala del 2023, si la tercera sala lo hizo en ocasión a un proceso administrativo o en ocasión a un proceso inmobiliario. Porque recuerden que la jurisdicción administrativa tiene sus recursos. ¿Me entienden? Y por ahí la cosa puede confundirse. Un proceso administrativo ante el Tribunal Superior Administrativo puede tener toda la pinta de una litis igualito. Porque, por ejemplo, si es algo del TCA, ¿me sigue, Aurelia? Sí, estoy aquí. Ok, puede ser una reclamación en contra de la administración pública, por ejemplo, una reclamación de un cobro de impuestos, de lo que le cobró de impuestos la administración tributaria, la DGI, o una dificultad con medio ambiente. Todas estas son actuaciones administrativas. El tema es que ante esa jurisdicción, gran parte de esos procesos se conocen sin celebrar audiencia. Por eso es importante saber distinguir entre lo administrativo desde la óptica del proceso civil y lo administrativo desde la óptica del proceso administrativo. Porque, por ejemplo, cuando aquí hablamos de un recurso de reconsideración, hablamos de una acción puramente unilateral, una transferencia, una determinación de heredero, pero fácilmente el proceso administrativo con el que viene esa sentencia pudo haber sido hasta una decisión disciplinaria. Y donde hay una decisión disciplinaria, por ejemplo, hay 2 partes. Ahí no es verdad que puede aplicar el criterio de que tú puedes salir a reconsiderarlo 3 años después, porque no es unilateral. ¿Me está entendiendo más o menos por donde yo voy, Aurelia? Sí, ya lo entiendo, profe. Entonces, ¿usted pudo averiguar el trasfondo del caso detrás de esa jurisprudencia citada? No, simplemente lo vi y por Nunca hagan eso, porque hasta Hitler tuvo frasecita bacanita que tú la puedes poner en Facebook. Siempre busquen el contexto de la decisión completa. Me llamó la atención de los plazos hábiles y los plazos francos. No, obvio, pero lo que vuelvo y te reitero, es que el primer gran punto que tú tienes que tomar en consideración es si eso fue un proceso de 2 partes envueltas. Bien. Ok. Gracias, profe. Muy bien. Entonces, el recurso jerárquico, ¿quién me lo puede definir? Hilda Morel Restituyo, adelante. ¿Tiene el micrófono apagado, Hilda? Hilda, creo que se te quedó apagado el micrófono, no sé, que vi que levantaste la mano.
Adalber, entonces, bueno, ya Hilda aprendió el micrófono. Adelante, Hilda. Sí, maestro. Decía, excúsenme, que era que no me había dado cuenta del micrófono, que el recurso jerárquico se interpone como un medio en contra de uno de los actos definitivos de una instancia, digamos, administrativa, y que se debe interponer dentro de los 15 días hábiles, contado a partir de la fecha. Que como ya usted mencionaba, la fecha o los plazos son a partir de que la persona tome el conocimiento de que ya en este caso queda habilitado el recurso. Excelente, Hilda. Adalbert, tiene la mano levantada. Tiene la oportunidad. Sí, agregar a lo que dice la compañera Hilda, que el recurso jerárquico es como la acción, el movimiento que uno utiliza para, en caso de que uno reciba una decisión no favorable, pero de los casos que vienen del registro de títulos. Entonces, solamente agregar esa partecita, pues ya Hilda lo dijo. Excelente, Adalbert. Yamile, tenía la mano levantada, dígame. Yasmile. Parece que se desconectó momentáneamente. Paula, ¿tiene la mano levantada? Sí, profe, adicional a lo que compañeros, el recurso jerárquico es uno que se interpone a una autoridad superior al que dictó la resolución anterior. Vean cómo los nombres que tienen estos recursos nos ayudan a definirlo. El de reconsideración para que la misma persona reconsidere. El jerárquico para ir donde es gerente. Superior, sí. Vámonos para el que está más para arriba. Lo chulo del jerárquico es que le da vida, señores, al artículo 69.10 de la Constitución. Cuando dice que las reglas del debido proceso y la tutela judicial efectiva, uno de ellos, el derecho a recurrir, se impregna no solamente para los procesos jurisdiccionales, sino los administrativos. Lo que quiere decir que el recurso jerárquico opera hasta en una liga de pelota, hasta en un consorcio de condominio. El recurso jerárquico opera hasta con lo que le suceda a ustedes con temas de derecho al consumidor. Cuando ustedes agotan la impugnación ante Protecon del cobro de la luz, ustedes están agotando una modalidad de recurso jerárquico. ¿Por qué? Porque se le permite a un órgano fiscalizar lo que hace otro. Y el abogado del Estado era uno de los temas con el que nosotros habíamos hablado y decíamos que aunque se vea que es parte de la jurisdicción inmobiliaria, realmente no se identifica como un órgano, sino como una de las partes esenciales, o sea, parte como si fuera parte demandante, como si fuera fiscal en materia penal. El fiscal no es parte del tribunal, o sea, no es un órgano del tribunal, sino una de las partes que pueden intervenir en él. Por vía de consecuencia, el órgano jerárquicamente superior es el que conoce de este recurso jerárquico. Pero también habíamos hecho otra pregunta. ¿Se puede acudir directamente al jerárquico sin agotar previamente el recurso de reconsideración? Sobre esta situación, se dice que en vista de que el objeto del recurso jerárquico es examinar una decisión administrativa dictada por un órgano subordinado y se busca de esta manera la modificación del acto definitivo impugnado, se visualiza una relación entre esta figura y el doble grado de jurisdicción. Entonces, evidentemente que aunque exista el recurso de reconsideración, ha sido referido por la propia legislación en el artículo 54 de la ley 107-13, como en las distintas resoluciones, tanto la de tribunales como la de mesura, como la de registro, que para llegar al recurso jerárquico no hay que agotar el recurso de reconsideración. Entonces, este escalonamiento de recursos ofrece múltiples oportunidades. El artículo 54 decía, contra todos los sujetos dictados por órganos sujetos al control jerárquico de otros órganos superiores, podrá interponerse recursos jerárquicos sin que sea necesario haber deducido previamente recursos de reconsideración. Para los fines de la jurisdicción inmobiliaria, los reglamentos inmobiliarios coinciden en que el recurso jerárquico queda habilitado cuando el recurrente no haya ejercido el recurso de reconsideración a partir de la fecha de la publicidad de los actos definitivos. Lo que confirma que
que la no presentación del recurso de reconsideración no impide la interposición del recurso jerárquico. Entonces, para cerrar con esto, si ustedes se sienten afectados por un acto del Tribunal de Tierra, por un acto del registrador y por un acto de mensura, y ustedes sienten que agotar el recurso jerárquico es una soberana pérdida de tiempo, el recurso de reconsideración, pueden ir directamente al recurso jerárquico. Ahora bien, ¿cuál es el plazo para interponer este recurso jerárquico? ¿Cuál es el plazo? Maestro, Adelante. no levante la mano. Igual 15 días a partir de que la parte tiene conocimiento. Entonces ahí entra lo que usted ya aclaró previamente, que si por ejemplo uno no opta por hacer el recurso de reconsideración, puede irse directamente a hacer el recurso jerárquico. Correctamente. Son 15 días hábiles, como bien señala Aurelia, a partir de la publicidad de la actuación o silencio administrativo, sea del acto directamente atacado si no se pretende recurrir en reconsideración, o bien del dictamen respecto del recurso de reconsideración si se agotó previamente este recurso. Esto está igualmente referido en el artículo 232 de la resolución 789-2022, el 172 de la resolución 788 y el 195 de la resolución 787. Entonces, las soluciones son las mismas. El órgano jerárquicamente superior puede acoger el recurso, rechazar el recurso o hacer silencio respecto a la procedencia o no de este recurso. ¿Y qué decíamos del silencio administrativo en esta jurisdicción? Que se entiende como una negativa. Que se entiende como una negativa, que es un silencio negativo. Entonces, señores, ahí ustedes tienen los órganos competentes. ¿Se ve la diapositiva? Sí, maestro. Muy bien. Ustedes ven ahí que ahí ven ustedes la estructura que para los actos definitivos de registro de título, el órgano competente es la Dirección Nacional de Registro de Títulos. Para los actos definitivos de las direcciones regionales de mensuras catastrales, la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales. Para la resolución administrativa dictada por el Tribunal de Tierra de jurisdicción original, el Tribunal Superior de Tierra territorialmente competente. Para las resoluciones administrativas dictadas por el Tribunal Superior de Tierra, el Pleno del mismo Tribunal Superior de Tierra. Vean qué berenjenal tenemos en este último chin. Vean qué berenjenal tenemos en este último chin. Ustedes saben que no solamente el TJO dicta decisiones administrativas, sino también el Tribunal Superior de Tierras. Pero ¿qué pasa? Que el Tribunal Superior de Tierra, en primer orden, solamente conoce o sea, cuando va a conocer de un caso, no lo conoce el Pleno, lo conoce una terna compuesta generalmente por 3 jueces. Entonces, aquí viene la cuestión. ¿Cuántos jueces son los que componen la jurisdicción, un Tribunal Superior de Tierra? ¿Cuántos son los que usualmente componen la cantidad de jueces? El otro sí está compuesto por 5, pero una terna para una audiencia con 3. Correcto. Está compuesto por 5 y la terna es 3. Recuerden algo muy importante. En órganos colegiados, siempre la composición debe ser un número impar. Vean cómo ahora tiene esta situación el Consejo Nacional de la Magistratura, que al haber tenido un empate a la hora de votar por los jueces, lo que le dieron fue a Abinader un voto calificado, lo cual quizá luzca dentro de una teoría de poder unitario, pero no dentro de una democracia justificada. Yo siendo presidente, yo he presidido colegiado y yo he tenido que dar voto disidente porque los otros miembros del colegiado han tenido una posición distinta a la mía. O sea, el hecho de que yo sea presidente no significa que yo me imponga. O sea, los órganos colegiados siempre deben ser impares para garantizar que se imponga una mayoría y que nunca haya empate. ¿Me siguen? Pero aquí viene otra cosa muy interesante. Una terna decide una cuestión administrativa sobre la cual Gira no se encuentra conforme. Gira dice, yo no voy a perder tiempo con una reconsideración, me voy directamente al administrativo. Gira, ¿cuál sería, al administrativo no, es jerárquico? ¿Cuál sería el órgano competente para conocer de ese recurso jerárquico
respecto de esa decisión administrativa dictada por una terna? El Tribunal Superior de Tierras. El Tribunal Superior de Tierra o específicamente el Pleno, la totalidad, los 5 jueces. Entonces, aquí es donde viene una gran pregunta. ¿Pueden participar en el Pleno los mismos jueces del Tribunal Superior de Tierras que dictaron la decisión impugnada por medio de recursos jerárquicos? Recuerda, dijimos que eran 5 jueces y tu primera oportunidad lo conoció una terna de 3 jueces. Esa terna tomó una decisión en contra y tú estás recurriendo en recurso jerárquico esa decisión administrativa. Para conocer de esto lo conoce el Pleno. El Pleno son Isairis, Hilda, Yasmilei, Jamie y Margarito. Pero dentro de esas 3 gente están Margarito, Jamie y Yasmilei, que fueron los jueces que compusieron la terna. ¿Pueden ellos 3 participar dentro de ese pleno o se tiene que buscar una solución alternativa? Yo entiendo que podrían. Usted entiende que podría. Bien. ¿Qué dice Aurelia? Profesor, yo entiendo que perdón. Adelante, adelante, Raiza. Yo entiendo que hay que buscar una solución alternativa porque ya tenemos 3 jueces que son mayoría que están a favor de una resolución a la cual yo recurrí por ante ese mismo tribunal, aunque sea el Pleno, y son 5. O sea, de por sí ya hay una mayoría en contra en ese pleno. Eso es lo que yo entiendo. Bien. Vamos a ver qué nos dice Aurelia. Profe, yo entiendo que hay que buscar una solución alternativa, definitivamente, porque como el recurso lo dice bien claro, el recurso jerárquico es interpuesto ante el órgano superior a quien lo dictó, pero aquí tenemos el impasse que es que el Tribunal de Tierra, compuesto por los 3 jueces que tomaron la decisión, entonces luego ya la terna serían los 5 jueces. Entonces hay que buscar una solución alternativa. Vamos a ver qué nos dice Peñarol. Adelante, Peñarol. Voy a comprar un micrófono a Peñarol de la vida. Peñarol. Sí, buena, no me escucha. Ahora sí. Sí, hay que buscar una alternativa, al menos diría yo, que en la terna que lo conoció primero no haya un voto disidente. Bueno, es que ahí viene el gran tema. Aún sea un voto disidente, ahí primero no te aprovecha, o sea, por un lado tú dirías, bueno, el disidente me ayudaría a mí en la terna, pero el razonamiento no es que te fallaron en contra, el razonamiento es que si es un recurso de reformación y no de retractación, la misma gente que te rechazaron eso están contaminados respecto a la procedencia del recurso. Y es un contrasentido en cuanto a la visión que se tiene con el tema jerárquico, que es que son órganos distintos. Entonces, evidentemente, como Gira lo manifiesta, debo decirle, así es. No hay una prescripción expresa que regule esa situación. ¿Por qué? Porque los jueces que componen los tribunales superiores de tierra son pocos jueces. Y por lo general tiene que trabajar en las condiciones en las que tienen que trabajar. Y lo ideal sería habilitar la posibilidad de que jueces distintos, aunque sean jueces de los TJO, puedan componer ese pleno para decidir esa cuestión administrativa. En la práctica, los mismos jueces que componen la terna son los mismos jueces que operan en el pleno. Eso es lo que hacen en la práctica, pero en buen derecho, en derecho puro, no es perfectamente correcto. ¿Me entiendes? Adal, tú que tienes experiencia desde la perspectiva penal, con que la misma gente te vean una instancia en medida de coerción y otra instancia en fondo, más o menos, ¿qué tú no pudieras arrojar de luz a ese respecto? Yo le iba a hacer un comentario con relación al Tribunal Superior de Tierra. Adelante. Bueno,
que me surge la duda, pero pues yo no manejo mucho tierra. Bien, se maneja, como decir, registro de títulos, se van a Dirección Nacional de Registro de Títulos. Así mismo Eso es sucesivamente. un jerárquico, correcto, sí. Tribunal Superior de Tierra, se van al Tribunal, perdón, al TJO, después van al Tribunal Superior. Pero el Tribunal Superior, o sea, se basan entre ellos mismos. Sí, Pero sí. yo haciendo un análisis simple de orden jerárquico, ¿por qué no la Suprema no funciona como orden jerárquico en cuanto al Tribunal Superior de Tierra? ¿Y tú crees que los supremos están en conocer eso? Ah, bueno, no están en eso. Esa sería quizá la respuesta más básica, ¿tú entiendes? O sea, te diría, tú habilitarías una tercera sala de la Suprema Corte de Justicia como recurso jerárquico de todo lo que diga el Tribunal Superior de Tierra y se va a reventar un órgano central de todos estos recursos jerárquicos que le lleguen. Cuando la tendencia que ellos tienen es a reducir las posibilidades de accesar a la Suprema Corte de Justicia. Eso por un lado. Pero te preguntaba específicamente porque la experiencia penal tiene algo que combina lo que en buen derecho debería hacerse y lo que en la práctica se hace que es distinto. Es decir, tú tienes una persona como imputada en una medida de coerción. Tú tienes a la magistrada Albaneri como jueza de la medida. La magistrada Albaneri le dio prisión preventiva a ese imputado. Albaneri luego compone colegiado con Daritza y con Dilenia para conocer del fondo de ese proceso. ¿Tú garantizas que Albaneri sea objetiva haciendo ese trabajo o ella tenga un sesgo cognitivo considerando que vio ese caso, aunque sea de entrada, y dentro de la medida que impuso fue prisión preventiva? Mira, de que Albaneri podría ser objetiva, puede serlo. Pero lamentablemente son problemas que lo vemos prácticamente, bueno, ahora mismo ya no tanto, pero los jueces de permanente supuestamente sí pueden subir a los tribunales colegiados. Entiendo que no debería ser lo correcto porque sí, ciertamente ya ellos ven de esas cintilas del proceso. Entonces, cuando llegan allá, ya llevan ciertamente con una idea de lo que podía ser el hecho, de ver quién cometió y quién no. Yo entiendo ¿Tú que... sabías que eso no fue así todo el tiempo? ¿Eh? Que antes un juez que subía medida de coerción no podía subir a fondo. Debería ser lo correcto, pero lamentablemente eso es lo que estamos viendo. Ahora sí, el Antes, juez de instrucción no lo vemos, el juez de instrucción no, pero lo de medida sí conoció y se presenta la condición de que ese juez puede subir a componer el tribunal colegiado, realmente lo conoce. miren, yo te voy a decir, yo fui entrenado como juez bajo la temática de que si intervine en la fase intermedia o en la fase inicial, no puedo subir a la audiencia de fondo. Porque hay un sesgo. Agregar ese punto también, de que libremente también yo puedo decir, no, yo conozco el proceso. O sea, porque tampoco es verlo también de un punto de yo pararme a recusarlo, de que no, yo te tuve No, obviamente. No, porque hay un tema de funcionalidad de por medio. El juez de instrucción libremente, si compone el pleno del tribunal colegiado, dice, no, yo fui el que di la apertura, yo me retiro, yo voy presentando mi división con el proceso y simplemente solicitamos a la corte que asigne un nuevo juez para que conozca este proceso. Pero así debería ser con lo que suban a la medida, pero realmente no. Correcto. Mira, señores, yo te iba a decir que yo fui entrenado como con esa tendencia. Si fui el juez que subió a la medida o que participó en una de las instancias de preliminar y tuve contacto con el caso, no estoy llamado a ponerle la mano a ese expediente en fondo. Hubo una vez que componiendo colegiado me pasó eso. Me tocó un caso, creo que fue de robo. Y cuando yo advierto a la persona que preside, eso hace muchísimo de eso, no era ni siquiera la composición que tiene ahora. Me dicen que no, que ya la corte cambió criterio y que el juez que conoció medida puede conocer fondo. Entonces me dijeron básicamente quédate ahí. Yo le dije, qué bueno, magistrada, porque le voy a ser sincero, yo vi eso en medida y estoy claro de que ese hombre es culpable. Entonces, desde que ellos me oyeron aplazar la audiencia. Porque básicamente lo que quise decirle no era para zapatearme de caso, sino que a veces uno se mofa de que dice, no, eso no me afecta porque yo soy objetivo, yo te coso. Señores, todo el mundo tiene un sesgo cognitivo. Todo el mundo tiene un sesgo cognitivo. Y me preocupa seriamente el que dice, no, que yo soy objetivo, yo no dejo que eso me afecte. La gente que dicen así son usualmente a los que más le afecta y no lo saben. Pues por eso, esa situación, yo sé que me fui un poco a lo penal y le pido disculpas.
Esa situación que se refleja ahí, eso es uno de esos elementos a trabajar, porque o funciona realmente ese recurso con un órgano distinto o sencillamente lo suprimen. Porque si son la misma gente, le estamos pidiendo que tengan la suficiente humildad para que trabajen eso de una manera distinta a como decidieron. Pero nadie sabe nada. ¿Alguna pregunta sobre el recurso jerárquico? Dígame, Albert. Que las decisiones están ahí. Ah, ok, ya. Bueno, entonces, del recurso jerárquico, habíamos hecho esa pregunta: ¿cuál es el pleno? ¿Pueden participar del pleno? ¿Cuál es el órgano competente para lo del recurso jerárquico? El abogado del Estado, y ya habíamos dicho el Ministerio Público. Entonces, el procedimiento de recurso jerárquico empieza con un depósito ante la Secretaría del Tribunal o el órgano que emitió la decisión, notificación a las partes involucradas a pena de nulidad, depósito de las objeciones de Secretaría por tercera persona notificada si las hubiere, y se conoce contando con un plazo de 15 días hábiles. Y el mismo procedimiento: se acoge, se rechaza o no se dice nada, lo cual se interpreta como un silencio negativo. De ahí pasamos al recurso jurisdiccional. Aquí viene una confusión conceptual, porque cuando ustedes oyen, bueno, si es jurisdiccional, no es administrativo. Al último de los 3 recursos administrativos le pusieron de nombre jurisdiccional para que a ustedes se les confunda la cabeza. Por eso así ustedes lo ven, que dice recurso jurisdiccional, entre paréntesis, administrativo. ¿Qué es un recurso jurisdiccional? El recurso jurisdiccional es un mecanismo procesal fundamental que permite la revisión de decisiones administrativas emitidas tanto por los tribunales que conforman la jurisdicción inmobiliaria como los distintos órganos que conforman la jurisdicción inmobiliaria. El tribunal competente para conocer de ese recurso es el Tribunal Superior de Tierra, lo cual conocerá en una terna o en el caso que aplique el pleno del mismo tribunal. Eso dice el artículo 78. Y aquí se complica un poco más el esquema. El abogado del Estado, después de que eso se conozca si por ejemplo ustedes recurren jerárquicamente una decisión del abogado del Estado ante la Procuraduría General de la República y la Procuraduría les rechaza el recurso y confirma el dictamen del abogado del Estado, ¿cuál es el órgano competente para conocer del recurso jurisdiccional? ¿El Tribunal Superior de Tierra o el Tribunal Superior Administrativo? Carlos, el técnico Florentino Acevedo tiene la mano levantada. Dígame usted. Tribunal Superior Administrativo. ¿Por qué el Tribunal Superior Administrativo? Porque el abogado del Estado no es un órgano de la jurisdicción inmobiliaria. Entonces, ya que lo que da el abogado del Estado, jerárquicamente se recurre ante el Procurador General de la República, y si el Procurador General de la República, en caso de que emita una negativa sobre eso, pues entonces se recurre ante el Tribunal Superior Administrativo, ya que el Procurador General de la República tampoco es un órgano de la jurisdicción inmobiliaria. Muy bien, interesante participación. Vamos a escuchar lo que nos dice Aurelia. Adelante, Aurelia. Estoy de acuerdo con Carlos, esa misma era mi postura. Ok, ¿algún argumento adicional? No, esa misma, era mi postura. Ok. Déjenme ponérselo así, espérense un minuto. Bien, se lo puse como si fuera un debate en el chat de WhatsApp, por si acaso alguien tiene una posición distinta a la manifestada por Carlos Sterling y secundada por Aurelia. Bien. Rayo, el chivo está ahí. Ah, no. Sobre este tema hay un debate abierto que inicia con la cuestionante, que ya habíamos hablado de si el abogado del Estado forma parte o no de la jurisdicción inmobiliaria. Y en efecto,
si se revisa el contenido de la ley 108-05, el artículo 2 refiere que la JI se compone por Tribunal Superior de Tierra y Tribunal de Jurisdicción Original, Dirección Nacional de Registro de Títulos y Dirección Nacional de Mensuras Catastrales. Y le habíamos dicho que originalmente la ley 108-05 venía con la figura de la comisión inmobiliaria como órgano de la jurisdicción inmobiliaria. Pero con la modificación implementada por la ley 51 del 2007, justo cuando se iba a implementar la ley 108-05, que tenía una vacatio legis de 2 años, lo primero que dijeron es, sape, nosotros no le vamos a delegar ese poder a esta gente, dejen el abogado del Estado ahí, que ahí tenemos una ficha importante. Entonces, se queda la figura del abogado del Estado, pero se argumenta bajo el argumento de la separación de poderes. Entonces, si se argumenta bajo la separación de poderes, se dijo exactamente eso mismo. El argumento utilizado en esa ley fue este que yo le voy a poner ahora. Es este: la obligatoriedad de separar las funciones de persecución que corresponden exclusivamente al Ministerio Público de la función de juzgar que corresponde al Poder Judicial. El Tribunal Constitucional refirió en una decisión del 2014 que el abogado del Estado es uno de los órganos que conforman la jurisdicción inmobiliaria en el sistema registral dominicano. De la sentencia 0209 del 2014, que también se lo estoy colocando ahí. Ellos agregan también que dicho órgano tiene a cargo la representación y defensa del Estado y está llamado a ser garante de toda persona física o jurídica con interés o derecho, en razón de que posee la condición de ser tutor del sistema. En razón de esta, el principio de autenticidad, bla, 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 la sentencia del Constitucional que acabo de citar, y Monción en su libro, dice, no hay dudas que a partir de esta decisión, que el abogado del Estado es un órgano de la jurisdicción inmobiliaria. Sentencia que yo comparto plenamente, porque independientemente de lo establecido por el artículo 2, el abogado del Estado seguía ejerciendo sus funciones, estas son las palabras de Monción, como fiscal y representante del Estado. Por este motivo, los órganos de la jurisdicción inmobiliaria son 4, agregando al final el abogado del Estado. Esa es la posición del Tribunal Constitucional, esa es la posición de Segundo Monción. Mi humilde posición sobre el tema es la siguiente. Esa interpretación dada tanto por el Tribunal Constitucional y expandida por el autor que le acabo de referir, presenta para mí una serie de dificultades conceptuales como práctica. Lo primero es que la ley 1542 data de una fecha en donde nuestro ordenamiento jurídico no se predicaba del todo el principio de separación de funciones, ni siquiera en materia penal. Yo no sé qué tanta gente vieja habrá en este chat, pero cuando los procesos se llevaban por ante el procedimiento criminal, que así se llevaba, el fiscal era como si fuera un órgano del tribunal, se sentaba cerca del juez. O sea, el abogado iba en desventaja hasta estética en un tribunal, porque no se veía en igualdad de condiciones. Hoy esa situación es más sustancial que estética, pero ni siquiera disimulada. Entonces, ciertamente la ley 108-05 contempló en sus orígenes a la comisión inmobiliaria como sustituta del abogado del Estado. Y se contempló como parte orgánica de la jurisdicción inmobiliaria, como son los tribunales de tierra, mensura y registro. Sin embargo, con la modificación de la ley 5107, no solo se sustituyó lo que iba a ser la comisión inmobiliaria, por la que iba a ser sustituida y aún presente la figura del abogado del Estado, sino además que esa misma ley 51-07 eliminó en el artículo 2, como parte de la jurisdicción inmobiliaria, la figura del abogado del Estado, agregando argumentaciones de separación de funciones. Es decir, no fue una mera eliminación accidental o inadvertida, sino que viene fundada con el propósito claro de reafirmar que el abogado del Estado, en términos institucionales, no forma parte de la jurisdicción inmobiliaria. Si ustedes quieren, para que tengan la respuesta a esto, llamen a Lanier, que es el abogado del Estado en este departamento, y pregúntenle a quién él les rinde cuenta. Si a Gregorio en el Superior de Tierra o a Jenny Berenice en la Procuraduría. ¿A quién ustedes creen que les rinde cuenta?
A Jenny Berenice. Jenny Berenice. Ay. Entonces, ¿de qué estamos hablando, señores? Porque es jerárquico eso. Si yo voy y me tratan mal en un sitio de pica pollo, digo yo, quiero ver al gerente, ¿no van a buscar al gerente de banco al frente? Sobre esa sentencia dictada por el Tribunal Constitucional, considero que el autor interpretó muy ligeramente las palabras ligeras de la propia sentencia, ya que el caso trataba de que en un saneamiento no se verificó que el abogado del Estado haya sido convocado debidamente. Por eso te decía, Aurelia, hay que leer la sentencia y no solamente citarla. La sentencia de la que se están agarrando para decir eso fue porque al abogado del Estado no lo habían convocado debidamente, lo que usaron como fundamento para declarar la nulidad del saneamiento, lo cual igualmente es cuestionable. Una cosa es ser un órgano del tribunal y otra ser una parte esencial que conoce los procesos ante este tribunal. El primer escenario afecta a la composición orgánica institucional de la dependencia y el segundo afecta el desenvolvimiento del proceso. Como referencia análoga, ustedes, yo entonces les pregunto, ¿es la fiscalía parte del tribunal penal? Yo diría que no. Entonces, este es un tema que va a seguir debatiéndose, porque el hecho de que yo diga lo que yo diga aquí no significa que yo tenga la palabra de Dios ni la última palabra. Y de hecho, estoy en una situación en donde estoy luchando contra una sentencia irrevocable. Pero ya toda esta situación se puede debatir más ampliamente. Veo que no hay duda respecto a la posición que ustedes tienen. Yo no quiero influirlos a que sea esta la absoluta. Hay varias posturas que se pueden tener. Solamente estoy dando los razonamientos en que fundamento mi posición en el tema. Correcto. Entonces, para recapitular, el recurso jurisdiccional administrativo, este recurso cuenta con un plazo. El plazo para interponerlo, ¿cuál es en este caso? Entonces, adelante, Eddie, ¿cuál es el plazo para el recurso jurisdiccional administrativo? Sí, 30 días hábiles a partir de la notificación. Excelente, Eddie. 30 días hábiles a partir de la fecha en que el recurso queda habilitado. Muy buena participación. Entonces, ¿en qué forma debe incubarse este recurso? Mediante instancia motivada y documentada por ante la Secretaría del Tribunal Superior de Tierra territorialmente competente, la cual debe especificar el tipo de recurso, indicar el destinatario, identificar el acto impugnado, especificar la calidad del recurrente y sus generales, debe estar debidamente motivada, debe tener su fecha y su firma, se debe notificar a las partes interesadas. La validez del recurso está condicionada a la notificación mediante alguacil a las partes involucradas, si lo decidido pudiera afectarles. Esta notificación debe ser depositada en la Secretaría del Tribunal apoderado dentro de los 2 días francos a partir de la interposición de los recursos. Si hay terceros que quieran presentar objeciones al recurso, esta tercera persona, si las hubiere, pueden depositar sus objeciones ante la Secretaría del Tribunal apoderado en un plazo de 10 días calendario a la fecha de la notificación del recurso. El recurso jurisdiccional, jóvenes, se conoce en audiencia pública o en Cámara de Consejo. ¿Qué me dicen ustedes? Dígame, Carlos. En Cámara de Consejo. En Cámara de Consejo. ¿Alguien tiene una posición distinta? No, yo segundo a Carlos, Yo segundo a Carlos también porque es administrativo. Muy bien. Señores, el tribunal generalmente conoce la de la solicitud en Cámara de Consejo. Por aquí viene la palabra que ustedes conocen en derecho. Sin embargo,
Es facultativo del Tribunal Superior de Tierras fijar audiencia para conocer contradictoriamente de ese recurso jurisdiccional cuando así lo entiende el tribunal. Esto ocurre cuando las circunstancias lo sugieran, tomando en cuenta criterios como cuáles criterios ustedes creen que serían que se pudiera utilizar para celebrar audiencia. Yo como que tiré algo que pueda arrojar luz dentro de ese procedimiento. ¿Qué criterio pudiera utilizar un Tribunal Superior de Tierra para decir lo más sabio en este caso es mejor conocer audiencia? ¿Cuál sería? Bueno, si el recurso podría estar fundamentado en una violación al derecho de defensa. Eso es una muy buena, ese sería un muy buen argumento, que se esté violando el derecho de defensa. Pero además de eso, hay otro elemento, y es, como le decía, puede existir la posibilidad de que aunque sea un recurso administrativo, hayan partes que objeten lo que tú pretendas mediante el recurso. O sea, por ejemplo, si tú tienes una transferencia administrativa que te la rechazaron porque no es elegible la firma del vendedor, tú llevas todo eso por las vías que lleguen al Tribunal Superior de Tierra. Pero el vendedor, entonces, o el legítimo propietario, dice, espérate, ¿y qué es esto? Y tú estás transfiriendo, ¿y cuándo yo te he vendido eso? Y decide intervenir. El Tribunal Superior de Tierra puede celebrar una audiencia, si así lo entiende del lugar, en casos como la existencia de una parte contraria y un punto controvertido que amerite una discusión contradictoria, como bien Gira lo menciona cuando se verifica, por ejemplo, una lesión al derecho de defensa. La sola existencia de otra parte no implica necesariamente una fijación de audiencia. ¿Vamos bien, jóvenes? Sí. Excelente. Y ¿Cómo vamos se bien. desarrolla esa actividad probatoria? Al someter el recurso, la parte peticionaria puede aportar pruebas nuevas que se fundamenten en los motivos de la decisión original del Tribunal de la Jurisdicción Inmobiliaria. Para recursos contra decisiones de la Dirección Nacional de Registro de Títulos, se pueden adicionar documentos complementarios sin modificar la rogación original. Es decir, tú puedes aportar nuevo documento, pero no me puede variar el pedimento conforme al cual activaste los recursos. ¿Entiendes? Porque si está solicitando reconsideración, es porque al menos el petitorio permanece invariable. ¿Me entendieron ahí? Sí, entendido. Bien. Para recursos contra decisiones de la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales se pueden añadir documentos complementarios sin modificar la documentación ya depositada. No traten de meter gato con liebre con un plano o con un acto de venta o con una constancia anotada porque fueron a comprarle derecho a Juan, pero Juan no realmente no tiene posesión ahí y luego fueron donde Juana. No estoy diciendo eso porque haya pasado en mi tribunal, pero ustedes saben. ¿Con qué plazo cuenta el Tribunal Superior de Tierra para decidir el recurso jurisdiccional? El tribunal apoderado tiene un plazo de 30 días hábiles para dictar su decisión. Ese plazo se cuenta a partir de la fecha de interposición del recurso o, si hubo objeciones de tercera persona, a partir del vencimiento del plazo de 10 días para dichas objeciones. Si se trata de un recurso jurisdiccional contra un acto emanado del registro de títulos, el recurrente debe notificarlo al registro de títulos correspondiente para fines de su publicidad. El tribunal, si lo considera pertinente, ojo con esto, señores, puede ordenar la anotación del recurso jurisdiccional en el registro complementario. O sea, pueden haber casos donde el Tribunal Superior de Tierra, apoderado del recurso, considere que deba publicitar esa situación. ¿Cuándo se da esto? Cuando, por ejemplo, hay múltiples transferencias y una transferencia la están rechazando, pero se está agotando el recurso jerárquico sobre esa transferencia. Ustedes saben que mientras no se apruebe la transferencia, no se publicita. Entonces, ¿qué se estaría publicitando en el registro complementario? No ya la traslación del derecho de propiedad, sino la solicitud de la transferencia de derecho de propiedad. ¿Para qué? Para que luego ya Milei no venga con su carita bonita a decir que desconocía de todo eso porque está publicitado en el registro. ¿Entendiste ya, Milei? Ajá. Sí, magistrado. Correcto.
Entonces, una vez dictada esta decisión, el tribunal comunica su decisión al registro de títulos, a la Dirección Regional de Mensuras Catastrales, cuando proceda, ordenando el levantamiento de cualquier anotación preventiva que se haya podido generar y la remisión de copias certificadas que se realizarán dentro de los 10 días siguientes al vencimiento de los plazos para el recurso que corresponda. Aquí viene una pregunta capicúa. ¿Es susceptible la decisión dictada con motivo de un recurso jurisdiccional de ser recurrida mediante un recurso jerárquico? Ojo, oigan lo que yo le estoy diciendo. Los recursos administrativos son optativos. Someten ustedes ante el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de María Trinidad Sánchez una determinación de herederos rechazada. Dijeron, yo no voy a bregar con recurso de reconsideración. Yo no voy a bregar con recurso jerárquico. Yo voy directamente al jurisdiccional. Directo. Ese recurso lo conoce un pleno, una terna del Tribunal Superior de Tierra. Y la terna coincide con el criterio del TJO y rechaza el recurso jurisdiccional. Ustedes dicen, bueno, vamos ahora a agotar un jerárquico encima de ese jurisdiccional. Pero yo le pregunto a ustedes, ¿es posible que la decisión dictada con motivo de un recurso jurisdiccional sea recurrida mediante un recurso jerárquico? ¿Qué me dicen ustedes? Claro que no, maestro, porque entonces sería volver, no se estaría respetando. Por alguna razón él se fue directamente allá y para eso están los recursos. Por si usted no está acorde con lo, ay Dios mío, hay un principio que es el que usted opta por irse directamente, ya sea al jurisdiccional, eso como volver atrás. Entonces puede retrotraer el proceso. Exactamente. El principio de preclusión es el que usted hace mención. Preclusión. Muy bien. Vamos a ver qué nos dice Carlos Sterling sobre esa posición. No, ya era eso mismo. Yo iba a mencionar lo que era el principio de preclusión. Ya inmediatamente él apodera, el jurisdiccional no puede volver hacia atrás. Claro. Pero miren qué pasa, señores. Recuerden que aquí se están mezclando muchas cosas. ¿Por qué le digo que se están mezclando muchas cosas? Y yo sé que ustedes dirán, pero el magistrado en una clase de los recursos ha agotado ya prácticamente 3 clases en lo administrativo. ¿Por qué me está haciendo perder tiempo? Yo quiero ir directo a la apelación. Señores, yo estoy haciendo esto porque yo quiero que ustedes entiendan que el 90% del trabajo que llega a los tribunales de tierra administrativo. Entonces, le haría un flaco favor a ustedes si no le menciono las intríngules y las complicaciones que tienen los recursos administrativos. ¿Sabe cuál es el problema? Que, por ejemplo, mezclamos un concepto con otro concepto y ahorita creamos un plan infinito, como el libro de Isabel Allende. Se dicen que los recursos son optativos. Es decir, es optativo ir a agotar el recurso de reconsideración y es optativo ir a agotar el recurso jerárquico. Pero muchas veces se ha interpretado ese enunciado. Los recursos jerárquicos son optativos de una manera hiperabierta a un punto de que, y quizá alguno de ustedes estuvo presente porque se conoció un proceso similar ante el tribunal de un amparo para hacer valer para impugnar una decisión de medio ambiente. Correcto. Recuerden que si una decisión la dicta un órgano de la administración pública como medio ambiente, está sujeto a los recursos administrativos. Ayuda a Daris. Bien, lo que le digo con esto es que habilitada, que con la decisión dada por medio ambiente en este caso, se habilita los recursos administrativos. Pero ojo con el enunciado. ¿Cómo dice el enunciado? Los recursos administrativos son optativos. El que lee ese enunciado dice, si quiero agoto los recursos administrativos o si quiero no lo hago. Pero esa no es la intención comunicativa detrás de eso. Lo que se te está diciendo ahí es que tú no tienes que agotar bajo el principio de preclusión, primero reconsideración, luego jerárquico y luego jurisdiccional. Tú puedes irte directamente al jurisdiccional. Ahora bien, si tú quieres acudir a una instancia aparte, como si estos recursos no existieran,
primero ignoras que el amparo es un recurso natimuerto de conformidad con la ley 137-11 y segundo, que el recurso efectivo reconocido por la legislación para atacar esos actos son los recursos contenciosos administrativos. O sea, tú puedes elegir cualquiera de los tres y decir, yo no voy a ir a hacer una reconsideración, yo no voy a ir a hacer un jerárquico, yo me voy directo a jurisdiccional. Pero si te salta los tres, tú no puedes decirme que no existen vías y te tienes que ir por el amparo. Recuerden que el amparo, me siguen aquí, el amparo sigue el mismo eslogan de Mastercard. ¿Cómo es que va el eslogan de Mastercard? ¿Quién se lo sabe? Para todo lo demás existe Para Mastercard. todo lo demás existe Mastercard. Hay cosas para lo cual la legislación creó un procedimiento especial. Para todo lo demás existe recurso de amparo. Si hay un procedimiento especial trazado para tu problema resolverlo por ante la justicia ordinaria, no me amparice tu situación. Esa es una realidad. No es algo que Adriano lo dice, es algo que lo dice la ley y es algo que lo ha dicho el Tribunal Constitucional cuando da decisiones aceptadas. Entonces, ¿cómo yo aterrizo eso con lo que ustedes todos han planteado el día de hoy? ¿Cómo se los aterrizo? Si bien es cierto que los recursos, algunos no son optativos, la decisión dictada con motivo de un recurso jurisdiccional no puede ser nunca recurrible mediante un recurso jerárquico. ¿Por qué? Porque el recurso jerárquico es un recurso administrativo que se interpone en contrato administrativo definitivo emanado de órganos inferiores de la administración pública. Por ejemplo, se interpone ante registro, ante mensura o ante el TJO. En cambio, una decisión dictada con motivo de un recurso jurisdiccional es una decisión judicial que emana del Tribunal Superior de Tierra como última instancia administrativa. Esta es una instancia judicial, no administrativa. Si bien la ley 107-13 dice que los recursos administrativos tienen un carácter optativo, esto muere desde que se agota la vía jurisdiccional. No se puede mirar para el lado, no se puede mirar para atrás, se tiene que mirar más para arriba. Si tiene algún tipo de objeción, casación. Bien. Entonces, y es por una lógica. Imagínense, admitir jerárquico por encima de jurisdiccional, entonces también tendríamos que admitir que a ese recurso jerárquico del recurso jurisdiccional también le cabe el recurso jerárquico. Y nunca terminaríamos de conocer la cosa en las jurisdicciones y pondríamos los tribunales de Mojigano. Bien, entonces, ahora vamos a pasar a los recursos ordinarios de la jurisdicción inmobiliaria, pero vamos a hacer una pausa de 10 minutos para que procesemos ya como trabajamos todos los temas de derecho administrativo. Antes de entrar a la pausa, ¿alguna pregunta sobre los recursos administrativos de reconsideración, jerárquico, jurisdiccional? ¿Alguna duda que sientan que se deba aclarar en esta oportunidad? Esta es su oportunidad, señores. Te explica muy bien. Ah, gracias. Chévere. ¿Qué le pareció? ¿Quiénes fueron? Ah, bueno, Albaneri fue a la actividad esta mañana. ¿Qué te pareció la actividad? Estuvo buena. Hay que ver cómo lo aplican, porque una cosa es lo que ellos digan y cómo los abogados lo que van a solicitar lo hagan. Espere Bueno, muchas solicitudes por ahí porque, vamos a ver, el próximo año promete. Vamos a ver bueno, cómo viene todo. Esa sí. actividad la van a hacer a nivel nacional, por región, por provincia, o esa es la única. Bueno, realmente fue una iniciativa que yo tuve porque vi que le hicieron en Ah, fue Higüey. usted. No. Lo que pasa es del Poder Judicial, pero vi que le hicieron en Higüey y como Ok. se iba a implementar en el Tribunal de Tierra toda esta cosita bonita que pusieron, todo este artefacto, quería que más o menos tuviéramos la posibilidad de colocar un tren de aterrizaje con los principales usuarios del sistema para que vayan viendo cómo funciona la plataforma, cuáles son sus bondades y cuáles son sus debilidades. Tiene fortaleza y tiene debilidades, tiene oportunidades y tiene amenazas. Entonces, como usuario del sistema, es importante que ustedes eso lo vean, como abogado es importante que lo vean, porque aunque hay facilidades para que ustedes desde la comodidad de su hogar depositen, por ejemplo, una notificación de una litis sobre derechos registrados, depositen documentos, interpongan una instancia, fijen una audiencia, también
véanse del lado de la parte demandada. Por ahí, cuando viene a ver, le notifican documentos y ustedes no lo saben. Entonces, por eso es bueno estar en contacto con ese tipo de situación para que cuando caiga la pesada uno la pueda aguantar. Profesor, me parece que en Santiago también lo hicieron y hay una aula habilitada para como que entrenar a los abogados. Ah, Hay eso te una lo veo aula muy, para eso. Sí. eso lo veo perfectamente bien. Pero es un trabajo de doble índole, Raiza. Así como hay que entrenar a los abogados, hay que detectar los fallos de la plataforma, porque la plataforma tiene fallos. Mucho. De Y hecho, pues, yo estuve en una audiencia donde el juez en Santiago mandó a un abogado a entrar al aula virtual y a darse cuenta que ya le habían notificado y él ni siquiera se había dado cuenta. Y wow. depositó otro expediente diferente al que se estaba procesando en ese momento. Señores, Bueno, yo eso va a ser, de mi parte yo entiendo que hay que estar pendiente a ese acceso digital 24/7, de verdad que sí, con esta situación. bueno, ustedes ven como yo, por ejemplo, estoy que siempre quiero ponerle plataforma, siempre quiero poner los foros, que quizá ustedes se encuentren interesante, tener una especie de figura imaginaria donde ustedes tienen todo. Vean eso también como un entrenamiento de cómo quieren convertir el ejercicio profesional de ustedes. Le ayuda a la organización, pero ahorita ustedes van a estar de psicólogo y no les miento, porque ustedes tener una situación de estar pendiente 24/7 al momento en que depositen un documento, al momento que lo demanden, o al momento de lo que sea, no es para todo el mundo. Hay que tener como fortaleza mental para eso. Y también nos van a quitar las relaciones humanas, porque ya uno es a través de la tecnología, ya uno no va a tener ese contacto personal con el personal. Así mismo es. Yo solamente diría que queda en manos de gente como yo, en manos de los jefes de oficina, por así decirlo, tratar de que eso no se vaya perdiendo, porque los números en frío no reflejan la realidad de un tribunal. A veces tú dices, ven acá, pero tú que tienes es 2 expedientes en mora, ¿por qué tú no has salido de eso? Ven y búscalo, para que tú veas cómo son. Ven a ver este caso. Ven a ver, por ejemplo, por qué este expediente no se termina de conocer nunca. Una cosa es cantidad y otra cosa es calidad. Y a veces hay casos con unos niveles de complejidad que no se resuelven tan fáciles con un discursito de cero mora. Diablo, esto se está grabando. Señores, volvemos en 10 minutos.